Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Varios comentarios sobre el tema de si somos o no la única civilización en la galaxia y los pros y los contras de esto. Voy a responder algo un poco tangencial, no a un comentario puntual. Se suele buscar un precedente a cómo sería contactar una civilización alienígena en el descubrimiento de América. Y yo creo que es un muy mal precedente, una muy mala comparación. Lo que ocurrió en el descubrimiento de América y otros contactos en la época de las grandes exploraciones fue que gente que era de la misma especie y que habían sido culturalmente homogéneos hace 12.000 años se separaron. Una barrera geográfica impenetrable los separó y perdieron prácticamente todo contacto por 12.000 años. Cuando se reencontraron, resulta que unos estaban tecnológica y culturalmente atrasados unos 2.000 años a los otros. Y eso hizo una diferencia, sobre todo en el campo bélico, hizo una diferencia aplastante. Yo creo que no es el mismo caso en el caso de un contacto con extraterrestres, porque para empezar, la peor calamidad de la era de los descubrimientos geográficos fueron las pestes. Y esto creo que no sería un asunto en el caso de un contacto con seres de otro mundo. Creo que es muy improbable que una enfermedad pudiera transmitirse de especie a especie. No seríamos la misma especie y no perteneceríamos a la misma familia, al mismo grupo. Sería otra cosa completamente distinta. Muy improbable que una enfermedad pudiera contagiarse. Y además tenemos mejores conocimientos científicos de los que había en 1492. Entendemos mejor cómo funciona este tema. Eso es otro asunto. Y además la diferencia cultural sería enorme. No tendría comparación con nada que hayamos visto en la historia humana, porque al haberse originado, no estamos hablando de seres de la misma especie que se separaron hace unos cuantos milenios. Estamos hablando de dos especies que evolucionaron por completo, de modo completamente independiente en dos planetas distintos. Las diferencias habría que medirlas en escala geológica, lo cual ni podemos imaginar cómo sería contactar a una especie que tuviera 1.000.000 de años, que es nada en escala geológica, 1.000.000 de años más adelantada tecnológicamente y culturalmente a nosotros. No podemos imaginar lo que sería. O sea, es una muy mala comparación el descubrimiento de América. Y lo que ocurre en las películas de guerras interplanetarias, que se encuentran dos civilizaciones que están más o menos a la par tecnológicamente, es improbable al borde de lo imposible. Muy entretenido para hacer películas de guerra fantasiosa, pero es totalmente inverosímil. ¿Qué es el arte?, me preguntan. Me citan la definición de Google: actividad en la que el hombre recrea con una intención estética un aspecto de la realidad. No estoy para nada de acuerdo con esta definición. En la pintura, por ejemplo, en las bellas artes, solo la pintura figurativa sería arte según esta definición. No, hay gente haciendo cosas muy interesantes que no se propone reproducir nada en el mundo real. No se propone recrear un aspecto de la realidad. Menos en la música. La música, lo único que intentó recrear algo, ser una representación de algo en el mundo real, fue la pintura,
la música programática del siglo XIX, hoy unánimemente despreciada. No, es una muy mala definición esta. Yo creo que el arte se define por su inutilidad. No parece un modo muy elogioso de definirla, pero yo creo que esta es la característica que lo define. El arte no sirve para nada. El arte no tiene ninguna función. Una pintura, una pintura es simplemente una pintura. Esto es lo que caracteriza el arte. Yo puedo decir de una cuchara de madera que está muy bien hecha, puede necesitar una buena técnica. Puedo decir que el artesano que la hizo es un artista, elogiándolo. Pero una cuchara de madera no es arte. Porque tiene una función, porque está hecho para cumplir una función. Puede darse el caso de que una cuchara de madera esté tan adornada, esté tan trabajada que nadie quiere usarla para la función y la cuelguen en una pared en exhibición. Bueno, en ese caso sería arte, pero habría perdido la función utilitaria. Precisamente para ser considerada arte, habría perdido la función que teóricamente tiene una cuchara. Yo creo que eso es el arte. El arte se caracteriza por ser inútil. No parece algo muy elogioso, pero creo que es la mejor definición. Me preguntan si noté que los días dedicados a una ideología identitaria han pasado a ser meses. El mes del orgullo gay, el mes de la mujer, el mes de la historia negra. Sí, lo había notado esto. Se va a poner interesante cuando cada ideología identitaria quiera tener su año. Queremos el año de la historia negra, el año del orgullo de no sé qué, el año de la mujer. No, pero para hacer el año tenés que eliminar mi mes. Ahí se va a poner interesante. Me piden un ejemplo concreto de propaganda negra. O sea, propaganda negra es donde alguien finge ser el enemigo para hacerlo quedarlo mal, para presentarlo de modo grotesco. Hay muy pocos ejemplos, es muy difícil, porque hay mucho pelotudo en el mundo y es difícil distinguir a un pelotudo de la propaganda negra hecha intencionalmente. Lo que se hace generalmente, la propaganda negra lo que hace es tomar a los pelotudos que existen de modo natural, hormiga y pelotudo hay en todos los continentes, tomar a los pelotudos y darle prensa, darle iluminarlo, tenemos 20 grupos de personas que están en contra de nosotros. Bueno, vamos a elegir vamos el peor, el que tenga la peor prensa, y vamos a decir que estos son los únicos que se oponen a nosotros, y vamos a llevarlo a la televisión, vamos a debatir con ellos. Eso es lo que se hace generalmente. Puse de ejemplo la campaña God Hate Fucks, Dios odia a los maricas, porque esa se sabe a ciencia cierta que era propaganda negra. Es uno de los pocos casos, porque los actores que hacen de cristianos homofóbicos no les pagaron. Entonces salieron a contar que eso era una farsa a los cuatro vientos, a pesar de lo cual se sigue usando como propaganda. Google muestra esta campaña, muestra esta foto, se usa como material en las escuelas para mostrarle a los niños qué mala gente que son los cristianos. Se sabe hace más de 10 años que es un fake, pero ¿qué importa? Ese es uno de los pocos ejemplos que sabemos a ciencia cierta que es propaganda negra. La efectividad de la propaganda negra es que no se nota. Esa es lo que lo vuelve tan efectiva. Me dicen que un axioma se puede demostrar reduciendo al absurdo la posición contraria. Me pone el ejemplo de la anécdota que se cuenta de Russell, vaya uno a saber si esto pasó de verdad o no, donde infirió de que 2 más 2 es igual a 5, infirió que él era el Papa. ¿Cuál es la reducción al absurdo de matar no siempre está mal? Está bien matar un soldado para salvar el ejército. Esto se puede decir de cada soldado en particular. Por lo tanto, está bien matar a todos los soldados para salvar al ejército. Me dicen que el teorema de Pitágoras solo es verdad
No es verdad porque en un espacio curvo no es verdad que el cuadrado de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa, sí, pero no es así como funciona. Es verdad, el teorema de Pitágoras es verdad en un espacio no curvo, en un espacio plano. Y una vez que entendemos la geometría de un espacio plano, podemos empezar a generalizarla y comprender cómo las leyes de un espacio curvo. Y entonces, el teorema de Pitágoras pasa a ser simplemente un caso particular de una ley general más abstracta. Así funciona. No es que al encontrar algo más general, lo anterior no valga nada. Esto no es así como funciona. No sea verdad. No es así como funciona. Me preguntan qué caracteriza a la neolengua. Tengo un video de como 50 minutos hablando de este tema. El lenguaje inclusivo y otros pseudolenguajes. Porque me dicen cuál es la diferencia entre palabras como presidenta y abogada. Abogada propiamente no es un neologismo, es una palabra que no tenía uso. En una sociedad donde todos los abogados eran hombres, la palabra abogada, no es que no existía la palabra, no había uso para la palabra, no había un objeto real que se correspondiera a la palabra. Esto ocurre, por ejemplo, con la palabra prostituto, que está en el diccionario de la Real Academia desde el siglo XVII, desde la primera edición. No tiene uso, no es que la palabra sea un neologismo. Lo que caracteriza a un verdadero neologismo, lo que lo diferencia de un pseudolenguaje, es que este último no permite decir algo que no se pudiera decir con las palabras existentes, que esta es la razón por la que se inventa un neologismo. El neolingüismo, vamos a llamarlo así, invariablemente empobrece el lenguaje. Se crea para que deje de poder decirse algo que se podía decir sin problemas. En el mejor de los casos es una complicación inútil, como el femenino presidenta para una palabra que era neutra. Presidente es neutro, no es masculino. O sea, en el mejor de los casos, en este caso es una complicación inútil. Y a veces se crea para que deje de poder decirse algo que podía decirse sin problemas. O sea, es un neologismo al revés, empobrece. La falsificación idiomática empobrece. La falsificación idiomática siempre es vertical, no sale del uso y se incorpora al diccionario. Sale del diccionario y te dicen tenés que hablar así. Un estado autoritario, una empresa autoritaria te dice tenés que usar este lenguaje. Es descendente, no es ascendente. El verdadero lenguaje es ascendente. Empieza a usarse en una jerga y se va ampliando. Y el lenguaje, el verdadero lenguaje es neutral, tiende a la neutralidad y tiende a la abstracción. El pseudolenguaje te obliga a aceptar una ideología para usar cada palabra, una ideología que está implícita en cada palabra, y tiende a perder precisión, no a ganarla, tiende a empobrecerse, a ser cada vez menos preciso hasta que la palabra no significa nada. Esas son las características que definen a una neolengua, a un pseudolenguaje, una adulteración del lenguaje. ¿Qué pienso de los antivacunas? Nada, los antivacunas no existen. El término antivacuna es un término que se inventó para negarse a responder a críticas. No existe un movimiento antivacunas. Esto es mentira. Y creo que es todo. Nos estamos viendo hasta la próxima.